Vamos a pasar a conversar con Eli Pulam. Muy buenas tardes, Eli. Bienvenido a Preludio Radio. ¿Cómo está? Y muchas gracias por aceptar este contacto telefónico. Buenas tardes, Nicolás. Muy bien y feliz yo de poder divulgar un poco de la ciencia que hacemos acá en Chile. Por supuesto, estos espacios científicos que son de divulgación siempre son bienvenidos y hay que siempre estar a la mano con ellos, ¿no? Para enseñarle, mostrarle a nuestra sociedad, a nuestra población respecto a los avances que hay en esta materia. Director, cuéntanos respecto a esta noticia del rayito subantártico que se dio a conocer esta semana, la semana pasada, el día viernes específicamente. Bueno, es una tremenda noticia porque obviamente, si bien sabéis que se descubren todos los días un montón de nuevas especies, en general son grupos no muy visibles, no son especies de mamíferos o especies de ave, como en este caso. Uh-huh. Por eso que siempre es una noticia importante cuando se aparece la descripción de una nueva especie de ave, y en este caso una especie que tiene un significativo muy relevante porque es una especie que estaría solamente presente en el archipiélago de Diego Ramírez. Entonces sabemos que las especies son más o menos susceptibles de sufrir extinción o tener problemas a medida que su distribución es más limitada, y aquí estaríamos hablando de una especie que estaría muy limitada en su espacio. Exacto, y las condiciones también del ambiente hay ráfagas de 100 kilómetros por hora. Usted, director, ¿cómo se logra este trabajo para dar a conocer este descubrimiento? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí para conocer este hallazgo? En nuestro trabajo, y en particular en mi grupo y parte de ese grupo de investigación que participó a este artículo, trabajan mucho en terreno, hacen expediciones, y muchas veces vamos a la Antártica, vamos en zona subantártica, islas lejanas, uh-huh. Y obviamente uno descubre cosas que pocas personas han visto, y en este caso durante una expedición a la isla Diego Ramírez, algunos especialistas ya del rayadito continental, del que está conocido en Chile desde mucho tiempo, uh-huh. Observaron algunos especímenes en Diego Ramírez, que fue muy extraño porque en Chile continental, uh-huh. Esa especie vive en los bosques y no hay árboles en Diego Ramírez. Vive en los bosques, anida en los troncos. Entonces era muy extraño de ver una población de rayadito en un ambiente totalmente distinto. Exacto. Una ecología totalmente distinta. Eso llamó mucha la atención. Se logró capturar algunos de esos individuos para tomar alguna medición de la morfología, uh-huh. Y también se logró tomar algunas muestras de sangre, una operación bastante delicada, tomar una gota de sangre, uh-huh. Para los estudios genéticos, y uh-huh. Obviamente liberar esos especímenes. Doctor, ¿y por qué se comenta que esto es un foco de esperanza para la evolución del planeta? Leí esa frase con un experto también en esta materia, que él señala que es un foco de esperanza para la evolución del planeta. ¿Por qué esa frase surge? Pues yo diría dos cosas. Primero, que hablamos mucho de extinción, ¿cierto? Uh-huh. De la crisis, la sexta grande crisis de extinción, de la crisis de la biodiversidad, pero hay que saber que hay un mecanismo que va regenerando nuevas especies, que es la especiación, y es lo que estamos observando aquí en directo, vamos a decir, con esa población de Diego Ramírez, en que se separó, colonizó desde el continente el archipiélago, que está bastante alejado. Diego Ramírez es la isla más austral del continente sudamericano, y ya bien al sur del Cabo de Horno. Uno piensa siempre el Cabo de Horno como el final del continente, pero es mucho más lejos está esa isla que marca el límite de la plataforma continental de Sudamérica. Mire. Unos individuos seguramente colonizaron esa isla, se lograron reproducir y tuvieron que adaptarse muy rápidamente a de condiciones totalmente distintas, adversas. Claro, porque no hay árboles en aquel lugar, eso estaba leyendo, ¿no? No hay árboles, hay condiciones de frío que son distintos. Hay que saber que el rayadito del continente, si bien se encuentra
hasta el Cabo de Horno, pero se encuentra al norte hasta el Parque Fray Jorge, un poco al sur de Coquimbo. Entonces se distribuye eso de condición muy distinta, pero siempre asociado a bosque. Entonces lo que estamos viendo es que ese grupo de individuos que lograron salir o colonizar, llegar a la isla Diego Ramírez, logró adaptarse a condición totalmente distinta. Uno podría decir, van a llegar allá, no van a encontrar la condición que necesitan y no van a prosperar, se van a morir sin dejar descendientes. Y sí, vemos que la capacidad de adaptación, la capacidad de evolución, que además muy rápida, se ve en acción ahí, donde probablemente si habían preguntado antes, algunos científicos piensan que los rayaditos podrían colonizar una isla sin bosque. No está en la condición. Exacto. La vida tiene tremendo potencial de adaptación y de evolución que le permite finalmente resistir, cambiar, y por eso que una esperanza, porque hablamos mucho del cambio climático, cómo va a perturbar las especies. Claro. Y claro, si uno piensa va a cambiar la condición, las especies van a desaparecer, etcétera, sí, seguramente va a ocurrir, pero también, y eso lo sabemos menos, esas especies van a reaccionar, van a evolucionar, van a adaptarse a esa nueva condición y podría ser bastante rápido, ¿no? En ese sentido que da, yo diría, alguna esperanza. No significa que va a ser un remedio a la crisis de la biodiversidad, pero la vida es fuerte. Exacto. Oye, doctor, nosotros le quisiéramos agradecer toda esta información que nos está entregando, toda esta materia científica, porque nos habla acerca de este potencial de adaptación que tiene la especie, particularmente el ave, y a nosotros de verdad que estamos aquí todos descolocados por estas informaciones que usted nos está entregando, donde se ve la evolución de las especies. No todo está en extinción, claro, está el cambio climático de por medio y con justa razón. Sin embargo, vemos cómo nuestra naturaleza, nuestro ecosistema se va adaptándose y evolucionando respecto a lo que estamos viviendo hoy en día. Doctor, otra pregunta tiene que ver con que nos cuente qué es el Instituto Milenio Base. Bueno, los institutos milenios son proyectos finalmente financiados por el ANIT, la Agencia Científica de Chile. Son centros de excelencia que se van a financiar por 10 años. Eso es extraordinario en ciencia, de pensar tener financiamiento con ese plazo. Muchas veces los científicos postulamos a proyectos que duran 3, 4 años y que congregan pocos investigadores. Esos institutos milenios, uno postula a su financiamiento. Somos en este caso 11 investigadores de distintas universidades, desde la Universidad de Magallanes, la Austral, la Universidad de Concepción, la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica, investigadores que se juntan porque tienen interés común, tienen foco en la investigación común, y en nuestro caso, en el Instituto Milenio de Biodiversidad de Ecosistema Antártico y Subantártico, somos un grupo de investigadores con alta trayectoria en ciencia y investigación antártica en el tema de la biodiversidad. Exacto. Justamente ese instituto nace de esa tremenda pregunta de saber cómo ese cambio climático va a impactar la biodiversidad. Exacto. Porque tenemos dos grandes crisis en este momento. Una crisis de clima, ¿no? Ya nadie contesta que estamos viviendo tremendos cambios en el planeta en términos de clima. Y por otra parte tenemos esa crisis de la biodiversidad, donde sabemos que muchas especies, muchas poblaciones se van en disminución, hay un declive generalizado. No tanto diría todavía por la extinción, pero por la disminución del número de individuos de cada especie, y eso es muy preocupante. ¿Y es reversible este hecho que nos menciona, director? ¿Puede ser reversible o ya es irreversible estas dos crisis?
Mira, el problema de la interacción de esas dos cosas es que por el momento la crisis de la biodiversidad no es consecuencia del cambio climático. Ya. Es consecuencia de la contaminación, de los cambios de paisaje, la agricultura intensiva, el uso de pesticidios, la huella humana, la explotación de los recursos, la deforestación. Eso es lo que provoca la crisis actual de la biodiversidad. El cambio climático es algo que está, diría, empezando, pero que tiene una tremenda inercia, porque si uno puede dejar de contaminar de un día al otro, sacando la fábrica, la empresa que va a contaminar, uno puede esperar ver que se va a una recuperación del ecosistema. Eso lo hemos visto, podemos restaurar ecosistemas. Pero sabemos que la inercia del cambio climático, a pesar de dejar de emitir gases, y sabemos que ya no se está haciendo, se viene por decenas, cientos de años, esos fenómenos, y quizás probablemente más. Exacto. Y eso, todavía no vemos los efectos de ese cambio climático, pero va a tener un tremendo efecto. Exacto. Y el problema de estudiar esa interacción cambio climático-biodiversidad es justamente todo ese otro factor que impactan la biodiversidad. Doctor, existe en el mundo una zona donde el hombre ha tenido muy poco impacto. Es la zona antártica y subantártica, principalmente antártica para el terrestre, pero a nivel del océano austral. Y aquí donde el Instituto Milenio Base se propone de estudiar en esa zona poco impactada por el hombre la interacción, el efecto de ese cambio climático actual, que es bastante rápido en Antártica, sobre la biodiversidad. Eso es el propósito principal de nuestro instituto. O sea, en el extremo sur de nuestro país la biodiversidad no está tan afectada o no está tan impactada por el no sé si no el cambio climático, sino que por el efecto que tiene el ser humano sobre el ecosistema. Sí, la idea para estudiar directamente esa interacción biodiversidad-cambio climático es buscar lugar donde los otros estresores de la biodiversidad no son tan importantes. La Patagonia es uno de ellos, porque principalmente porque la densidad de humanos es muy baja, hay muy pocos caminos, no hay conectividad, es decir, cosas que pueden parecer un problema para el país, es una tremenda ventaja, porque es una de las últimas zonas prístinas en el mundo, y el continente antártico más aún, ya que no hay ciudad, no hay población permanente. Entonces es un lugar realmente muy adecuado para proyectar un poco lo que va a ocurrir con ese cambio climático sobre la biodiversidad. Somos una afortunados en ese sentido, doctor director, respecto a eso, ¿no? de tener esa zona que no tiene tanto impacto de la huella humana, del ser humano en definitiva, y que es bueno que se estén haciendo estos estudios ahí en dicho lugar. Doctor, y la última pregunta tiene que ver con cómo es el inicio de la temporada de expediciones chilenas a la Antártica. ¿Cuál es la preparación, por ejemplo, de los científicos o las científicas, y qué experiencia han tenido, qué experiencia usted ha tenido como director del Instituto Milenia en ese sentido? Bueno, como director en nuestro instituto finalmente empezó en diciembre pasado, pero hay que ver que nosotros nos conformamos como instituto, pero ya los científicos que conforman el instituto actualmente vienen igual trabajando juntos desde bastantes años con proyectos más pequeños, etcétera. Es decir, tenemos todos una tremenda experiencia de expediciones y este año, por ser instituto, vamos a tener obviamente aún más personas que van a poder participar. Entonces, la preparación, ¿qué es? Primero, decidir quién va a ir, quién va a tener tiempo, armar equipos distintos. Algunos van en sitio fijo en el Antártico, otros van a estar a bordo de un barco y van a trabajar en distintos lugares a medida que el barco se desplaza. Entonces, es toda una logística que trabajamos obviamente con el Instituto Antártico Chileno, pero que nosotros debemos organizar, planificar esa primera expedición. De hecho, vamos a empezar muy luego. En septiembre tenemos un pequeño grupo que empieza con la isla Malvina,
Luego tenemos un investigador que se va a la isla subantártica de Kerguelen, una isla francesa subantártica en el sur del Océano Índico, eso a través de una expedición que organiza el Instituto Polar Francés. Luego en diciembre vamos a tener un grupo bastante importante que se va a subir a un rompehielo francés de turismo, que nos ofrece participar y llevarnos a lugar muy difícil de acceso, ¿no? para ayudar nuestra actividad científica. Y luego, yo creo que diciembre, enero y febrero vamos a tener gente con la expedición científica antártica del Instituto Antártico INACH. Oiga, director, nosotros lo felicitamos por esto, porque usted está haciendo historia en la actividad científica de acá del extremo sur del mundo y también a nivel mundial. Nosotros lo felicitamos por ese trabajo que hace con mucho esfuerzo. Sí. Igual quisiera decir, yo sé que tiene mucha repercusión porque son aves llamativos, son especies llamativas, que es fácil de vender, entre comillas, de presentar, pero hay que saber que en el mismo tiempo estamos describiendo muchas especies de pequeño caracol marino, de muchos otros grupos que obviamente no tienen esa visibilidad. Exacto. Pero la biodiversidad es igual de importante para todos los grupos. Eso es lo que hay que entender, que un ecosistema es un conjunto de especies y hay que tratar de verlas con la misma importancia. Yo sé que como humanos siempre sentimos más cercanía con los vertebrados, por ejemplo, pero no nos olvidemos de todas las otras especies. Así y hasta las bacterias, que son tan importantes para que funcione nuestro mundo. Doctor, nosotros le quisiéramos agradecer por esta clase magistral del lado científico que nos está dando y de tecnología que nos está entregando a todos nuestros auditores de Preludio Radio. Nosotros, como le digo, para nosotros es un honor conversar con usted, saber del instituto y saber respecto a este hallazgo, y que tiene que ver, como usted bien lo dice, que es acerca de la biodiversidad del caracol marino, y no tan solo de la especie de ave que fue descubierta, sino que estos son descubrimientos que son a nivel de todas las especies que están presentes, o de la biodiversidad que está presente acá en nuestro país, en el extremo sur de nuestro país. Doctor, la última pregunta tiene que ver con qué invitación le haría a los más jóvenes, a los niños y niñas y adolescentes, para que empiecen a incursionar, a proyectarse en el mundo científico. ¿Qué mensaje le gustaría enviarle a ellos, a los más pequeñitos, para que empiecen a pensar en esto? Bueno, yo creo que es realmente un trabajo apasionante, primero, por la motivación intelectual, por nosotros trabajamos en temas de la evolución. Eso uno lo puede ver de manera científica, pero somos también fruto de la evolución, somos parte de la biodiversidad. Cuando estudiamos todo ese modelo también somos parte de todo ese mecanismo. Luego la ecología, el terreno, es como trabajar viajando a veces en condición difícil, pero eso diría da aún más ánimo de seguir, de estar feliz haciendo lo que estamos haciendo. Y yo creo que estamos viendo un momento importante actualmente. Hemos hablado del Instituto Base, pero no somos lo único. El año pasado a haber iniciado un financiamiento de 10 años, hay 2 otros centros. Imagínese. Que van a ser financiados, que son financiados por 10 años. El Centro Subantártico Cabo de Horno, el Centro CHIC, y el Instituto de Ecología y Biodiversidad, que también es un centro más antiguo, pero que recibió de nuevo un financiamiento por 10 años. Tenemos 3 centros grandes, con muchos investigadores de gran calidad, que han logrado generar esos 3 grandes grupos de investigación para la preservación de la biodiversidad, para su conocimiento y entender esos mecanismos. Yo creo que es una señal muy fuerte de que la biodiversidad es realmente nuestra riqueza la más importante. Exacto, y nosotros justamente también nos sumamos a sus palabras, doctor director, respecto a estos 3 centros, ¿no?, que están aportando en la preservación de la biodiversidad y dándola a conocer a través de la divulgación científica. Doctor director, muchas gracias por tener este contacto telefónico, que tenga una excelente jornada, y por supuesto que para más adelante vamos a estar retomando algún contacto telefónico, si usted así lo estima conveniente, para dar a conocer alguna otra divulgación científica respecto a sus trabajos. Que tenga muy buena tarde y hasta pronto.
Muchas gracias, Nicolás. Hasta pronto. Chao, chao. Ahí estaban las palabras de Eli Pulam, director del Instituto Millennium Base, doctor en ecología y científico antártico, quien se estuvo refiriendo a la noticia de Rayito del subantártico. También nos comentó acerca del Instituto Millennium Base, como también nos estuvo hablando de la importancia, ¿no?, que es de la biodiversidad para todos los grupos, no tan solo para esta especie de ave que fue descubierta, sino que también para las bacterias, para todas las especies, para toda la biodiversidad de grupos, ¿no?, que están presentes en el extremo sur del mundo. Es un trabajo que merece ser reconocido y ser divulgado, ¿no?, a través de la radio, porque nosotros tenemos que hacer siempre hincapié al mundo científico, al mundo de la tecnología, porque ellos hacen aportes que son relevantes, no tan solo para nuestro país, sino que para el mundo entero.